Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la gente de nuestro colegio para permitirme hablar de esto, que creo que es una parte fundamental, como vamos a ver un poquito ahorita adelante en el entrenamiento, de la gente que está con nosotros y de la manera como ha cambiado un poco cómo aprendemos a hacer cirugía. El modelo halstediano que ustedes conocen y que con el que muchos de nosotros crecimos es y sigue siendo hoy parte importante del entrenamiento de un cirujano general. Cambió un paradigma en donde se veía al gran maestro y después la gente trataba de imitarlo. Y aquí el modelo halstediano es ese que ven ustedes ahí, de ver una, hacer una y luego enseñar una. Conforme ha mejorado nuestro conocimiento de la cirugía, las teorías de enseñanza, la manera y de repente también las restricciones de tiempo que tenemos para nuestros alumnos, hemos tenido que modificar justamente la manera como enseñamos hoy en día la cirugía. Y aunque todavía en nuestro país y en muchos de Latinoamérica el trabajo y la enseñanza ocurre en quirófano, como ven ustedes en esta gráfica, la parte teórica queda un poco ahí volando en el centro y los simuladores están poco a poco tomando un papel importante en la enseñanza y en el desarrollo de destrezas de la gente en entrenamiento. Lo ideal sería que estos simuladores formaran parte integral ya justamente de esto. Sin embargo, no lo hemos logrado todavía, pero tenemos mucha evidencia a favor de que lo vamos a lograr. Las prácticas en animales, si bien en un principio eran muy útiles, cada vez es más complejo mantener un laboratorio de cirugía experimental por cuestiones éticas, por cuestiones económicas, de manera que estas están siendo sustituidas por simuladores. ¿Y por qué necesitamos simular? Porque la cirugía laparoscópica, por ejemplo, es una técnica diferente. Tenemos instrumentos nuevos, las técnicas en esencia son las mismas, pero los instrumentos son nuevos, hay nueva tecnología, hay destrezas nuevas que hay que desarrollar para poder llegar al fin de la operación sin eventualidades, y de esto o para esto se necesita de una práctica sistemática a lo largo de un periodo bien específico para que entonces logremos los mejores resultados en nuestro paciente, ¿no? La cirugía robótica no es la excepción, de hecho se complica todavía un poco más. ¿Por qué? Porque hay una interfase más entre el cirujano y entre el paciente. Y eso conlleva el desarrollo de conocimientos no nada más desde el punto de vista técnico en cuanto a la operación, sino técnico también en cuanto a los aparatos que estamos utilizando, los mecanismos, cómo funciona, etcétera, ¿no? Y esto puede prolongar una curva de aprendizaje que si normalmente para una hernia inguinal abierta no era tan larga, para un procedimiento laparoscópico sí lo puede ser así. Y si bien la mayor parte de las operaciones no van a presentar sustos, como decimos nosotros, o sorpresas, a todos, inclusive a los pilotos más experimentados, hemos aprendido que tenemos que pasar por un entrenamiento sistemático para que en cuanto se nos presente una circunstancia como la que ven ustedes en la pantalla, podamos responder justamente a ese reto y salir adelante bien en quirófano. Entonces, todo esto ha apoyado que tenemos que involucrarnos e involucrar a la gente que trabaja con nosotros en el desarrollo de destrezas. Y esto lo hemos entendido que es de manera progresiva, es decir, no podemos saltar de salir de una residencia de cirugía general en donde no hay laparoscopía muchas veces todavía en nuestro país, a hacer cirugía laparoscópica intermedia o avanzada. Y entonces lo que hay son estos simuladores físicos que probablemente parecerían primitivos, pero que permiten desarrollar justamente estas destrezas. Utilicen cualquiera de estas dos opciones que ven ustedes en la diapositiva, los simuladores físicos o los simuladores virtuales. Cada uno tiene sus ventajas, pero el hecho es de que entrenando de manera sistemática con ellos, los resultados en cuanto al desarrollo de destrezas permiten acelerar esas curvas de aprendizaje y entonces mejorar los resultados justamente de las intervenciones. ¿Cuál es el problema? Que los programas que hay hoy en día de entrenamiento son poco accesibles y menos accesibles sobre todo para nosotros como países latinoamericanos. El FLS y el LSS, que es la contraparte europea de este tipo de programas, hay que hacer un entrenamiento en línea, hay que hacer un examen en línea con los costos que ven ustedes ahí, además de tener que ir a uno de los congresos para hacer el examen y obtener ese certificado.
Si nuestros residentes en promedio reciben el salario que ven ustedes en la pantalla de entre 500 y 800 dólares hoy en día, afortunadamente, porque por ejemplo en Colombia no reciben los residentes remuneración por su trabajo en el hospital, pues es muy difícil pensar que alguien va a tener acceso a estos programas. Y justamente pensando en eso es que cuando me reincorporé al hospital, tratamos de desarrollar un currículo porque lo que no había en ese momento en México era un programa formal de entrenamiento y aproveché lo que teníamos en el centro de entrenamiento que muchos de ustedes conocen en el hospital, desarrollamos un currículo, lo validamos en cirugía experimental con animales y lo que salió es un programa de entrenamiento formal que después probamos con nuestros residentes novatos, es decir, los residentes de primer y segundo año que no hacen laparoscopía, que recién entran con nosotros. Acuérdense que nuestros residentes hacen un año de medicina interna, entonces están en una nube ahí un poco, una zona gris en donde no son cirujanos todavía, y ahí es donde aprovechamos para entrenarlos y los comparamos con los residentes de tercero, cuarto y quinto año que ya hacen de manera cotidiana procedimientos de cirugía laparoscópica, y estas son las evaluaciones iniciales o al principio del estudio, en donde evidentemente los residentes R4, R5 tuvieron mejores evaluaciones que los residentes de primer y segundo año. Al final de este entrenamiento lo que logramos entender es que ese entrenamiento sí funciona, y esta es la evaluación al final justamente de los R1 y R2 del entrenamiento, muy por arriba inclusive de sus contrapartes R3, R4 y R5. Entonces, de esta manera entendimos que sí servía de ese currículo en entrenar a un grupo muy pequeñito que son mis residentes en nutrición. Tengo 30 residentes en total de cirugía general. Y en ese momento apareció la oportunidad de trabajar en la universidad. Trabajaba yo con Juan Pablo Pantoja en AMCE, se abrió la oportunidad por esta necesidad de crear un programa y nos abrieron la puerta para desarrollar justamente lo que en ese momento fue un programa muy primitivo, con un manual todavía en papel, un espacio en la nube para evaluar a los residentes afiliados a la UNAM, y donde se les evaluaba antes y después de la intervención con un simulador virtual, y además se nos ocurrió la idea de darles un simulador físico para que se llevaran a casa y practicaran a lo largo de 4 semanas que dura el curso, con una visita por semana con nosotros. La primera experiencia fue decir, doctor, yo no sé por qué estoy aquí, yo no necesito un curso como estos porque yo hago la laparoscopía de manera convencional, lo hago todos los días. Los resultados de los exámenes teóricos probaron lo contrario, y de hecho cuando los evaluamos también desde el punto de vista de destrezas, también demostramos que no eran tan diestros como ellos decían. Probablemente un poco por la parte de actitud, que no es que sea mala, lo que no hemos entendido nosotros es adaptarnos justamente a las necesidades de esta nueva generación, y por eso entonces modificamos mucho el manual. Modificamos el manual y lo hicimos 100% digital, con esta plataforma que ven ustedes aquí, muy atractiva visualmente, muy concreta, muy dirigida, y con videos que son narrados de acuerdo a los pasos que se necesitan para llevar lo que es la cirugía laparoscópica básica, que es la laparoscopía diagnóstica, colecistectomía y apendicectomía. Entonces, con 4 sesiones teóricas y a lo largo de las cuales ellos se llevan un simulador, logramos obtener buenos resultados en cuanto al entrenamiento, y probablemente muchos de los residentes que tienen ustedes de subespecialidad en sus programas de cirugía bariátrica pasaron por este curso ya, lo cual nos ha ayudado a nosotros también para acelerar la curva de aprendizaje y el aprovechamiento en estos programas de subespecialidad. La necesidad es muy grande, y entonces hemos extendido el uso de este programa no nada más en México, sino en otro país, y eso no habla de que esto sea muy bueno, sino que hay una gran necesidad justamente de encontrar una manera de entrenar mejor a nuestros residentes en tiempos muy limitados, y hay oportunidades para hacer lo mismo justamente que ocurre en Estados Unidos, en donde un programa de cirugía laparoscópica básica es obligatorio para certificarse como cirujano general, y además participar y colaborar con gente como Julián Varas, por ejemplo, en Chile, que además de ser una persona que se dedica al 100% a esto, se ha abierto a que nosotros participemos con él y podamos entonces meter el programa en esta aplicación que tiene él, y en donde ya no tenemos que estar nosotros con el alumno, sino se puede evaluar a distancia, y eso es muy importante porque nuestro tiempo muchas veces es muy limitado. Entonces, eso es lo que se hace en cirugía laparoscópica básica, e insisto, muchos de los residentes que tienen ustedes hoy, porque esto lo estamos haciendo desde hace 5 años, ya están entrenados con este sistema. No hay mucho descrito en simulación en la parte de intermedia y avanzada, y la verdad lo que tenemos es mucho experimental, y lo que les voy a platicar probablemente les suena muy parecido a lo que ustedes viven todos los días con sus alumnos de subespecialidad, que es tratar con alumnos que se dirigen justamente a lo que hacen ustedes.
son cirujanos ya formados, ya no hay esta cuestión o dudas de que a lo mejor alguien se va a ir a urología o se va a ir a neurocirugía, ¿no? Es gente que quiere estar con ustedes por la experiencia que tienen ustedes, tienen destrezas básicas desarrolladas ya muchos de ellos, como les comentaba, y lo que necesitamos en ese año que están con nosotros es integrar conocimientos, la experiencia que les podemos dar nosotros, con la parte técnica que van a desarrollar y consolidar entonces o consolidarlos como subespecialistas justamente en estas áreas. Como les decía, no hay mucho descrito, cada uno de nosotros tiene un programa diferente y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es si el alumno no está muy involucrado o no estuvo muy involucrado en cirugía laparoscópica, los hacemos pasar por este protocolo de cirugía laparoscópica básica y además todas las semanas tienen un cerdo para entonces practicar no nada más procedimientos de cirugía bariátrica, sino cirugía general. Ahí, por ejemplo, están viendo la disección de la vía biliar, ¿no? Que aprovechan también otros residentes de subespecialidad, y mientras tanto los vamos introduciendo poco a poco a los procedimientos de cirugía bariátrica. Ustedes saben que en nutrición lo que más hacemos es bypass gástrico, y entonces dividimos la operación en 3, de esta manera vamos con ellos, acompañándolos hasta que dominan una parte de la operación, la otra la hacemos nosotros, y de esta manera probablemente, porque somos un hospital de pequeño volumen, no logren tal vez hacer el bypass completo, pero sí dominan las 3 partes de la operación y con esto hemos logrado comprobar que las complicaciones son idénticas a que si nosotros hacemos el procedimiento al 100%. Eso es lo que ha funcionado. Otras opciones y que ustedes también han visto en cuanto a simulación y que lo hemos hecho en actividades del colegio y que son mucho más baratas y mucho menos complejas de lograr es la simulación en tejido o en bloques de tejido. Y como ven ustedes ahí, con tejido, con muy pocos recursos y sin necesidad de pasar por los comités de ética, por invertir una gran cantidad de dinero, se pueden reproducir las operaciones que hacemos nosotros con un poquito de ayuda de la industria para tener los instrumentos que se utilizan en quirófano y lograr reproducir de manera repetitiva los procedimientos que van a necesitar y las destrezas que van a necesitar en quirófano. Entonces, hay muchas opciones a este nivel, creo yo, también, hablando de intermedia y de los que están saltando hacia avanzada. La robótica merece un capítulo especial, evidentemente, y por eso estamos aquí el día de hoy. Ha crecido de manera importante en nuestro país y el problema muchas veces de la robótica es cómo obtener un entrenamiento para poder entonces empezar una carrera en lo que es la cirugía robótica. Y para esto hay, o se han validado ya en diversos estudios, la utilización igualmente de simuladores, que son los que ven ustedes en la pantalla y que están disponibles hoy en día para la gente que se está entrenando en cirugía robótica. ¿Y qué son estos 3? 2 de ellos están muy ligados a lo que es la plataforma que van a ver ustedes en un momentito más aquí afuera, sobre todo el DBSS, que tiene un costo de $600,000, el simulador nada más, y los otros 2 que son un poquito más económicos, que cuestan $100,000, y que son el DB Trainer y el ROS. Y estos, en este estudio lo que se trató de comprobar es cuál era mejor. Todos han sido validados desde el punto de vista de constructo, es decir, como herramienta funcionan igual de bien para desarrollar destrezas. Sin embargo, lo que quisieron probar ahí con alumnos de subespecialidad o que se estaban entrenando en mínima invasión y tenían la posibilidad de operar, de entrenarse en robótica, era cuál era más accesible desde el punto de vista de similaridad con el modelo original del robot, de el contenido, si esto reflejaba lo mismo que iba a poder ocurrir en el quirófano, y si además esta experiencia se podía reproducir, podían entrenarse, y cuál era la mejor opción de estas 3 para entrenar y obtener los mejores resultados desde el punto de vista de entrenamiento. El DBSS, como ven ustedes en la diapositiva, parece ser el mejor. El único problema que dicen es que está muy ligado a el programa del Da Vinci, y entonces es muy difícil separarlo y tiene que acompañar muchas veces al robot grande. Y esto, en cuestión de costos, parece ser muy importante, y por eso, de hecho, no fue el mejor calificado, de acuerdo a una escala, ni por los directores de los programas, ¿no?, ni por los residentes que utilizaron estos aparatos. Son más caros y sí, $600,000 para un hospital nuestro, si no está bien dirigido ese programa, sí es muy difícil de repente justificar los gastos probablemente de un simulador nada más
para hacer y desarrollar destrezas de cirugía robótica. Pero sí funciona, y de hecho funciona en esfuerzos muy cortos, cosa que no sucede con cirugía laparoscópica. Este artículo lo que explica es que en cursos que ocurren durante las reuniones de la Sociedad Europea de Urología, hacen cursos que se llaman HOT, que es Hands-on Training, que quiere decir que son esfuerzos muy pequeñitos de 3 días en donde los residentes acuden o la gente que esté interesada en desarrollar destrezas en robótica acude y se les da un programa bien establecido de desarrollo de destrezas a lo largo del congreso. Y uno pensaría, por la experiencia que nos sucedió a los que hacíamos cirugía de mínima invasión y tratamos de hacer estos cursos, que esos esfuerzos tan cortitos no iban a funcionar, y aquí sí funcionaron. ¿Por qué? Porque ya se tenía el entrenamiento de cirugía laparoscópica básica y muchas veces avanzada, y a lo que estamos cambiando es una interfase diferente, ¿no? Y entonces los resultados, que no vale la pena pasar por todas las gráficas, pero que se las pongo para comentarlo, los resultados fueron bastante buenos en cuanto al desarrollo de destrezas básicas e intermedias. Y lo que ven en verde en esta gráfica es el resultado óptimo que se espera después de entrenar de manera sistemática con el robot. Esto nunca se logró en esos 3 días, pero da una puerta para decir que probablemente necesitamos intervenciones cortas y eventualmente, como yo creo que va a suceder, hacer programas de subespecialidad en cirugía robótica para aprovechar justamente la ventaja de estos aparatos maravillosos. Lo más nuevo, y ya para terminar la plática, es la parte de simulación integral. Mucho se ha cuestionado si con simulación únicamente vamos a poder entrenar bien a la gente que está con nosotros. Y en los últimos años, en los últimos 5 años, se ha descrito lo que es ahora la simulación integral. ¿Qué es la simulación integral? Justamente imitar o proponerles un modelo a los residentes clínico en donde se les expone a escenarios diversos, de manera que cuando ocurren escenarios reales, ellos sean capaces de responder justamente a estos escenarios y obtener buenos resultados. Este artículo, por ejemplo, lo que se les hace es graduarlos en una escala y en donde se les expone a un escenario en el preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio, en donde se le dio o no se le dio, y el residente tiene que revisar si se le pudo dar el medicamento que necesitaba el paciente antes de la operación, si durante la operación o antes de empezar estaban todas las herramientas disponibles en el quirófano y si el residente dio la autorización para que todo el equipo estuviera listo y si estaba listo entonces poder empezar el procedimiento. Y después de exponerlos a 1 o 2 de estos escenarios, hubo una diferencia estadísticamente significativa en la capacidad de respuesta y capacidad de resolución justamente. Lo mismo sucedió con todos estos parámetros que ven ustedes aquí, que forman parte de la evaluación de la ASGME, que es la parte que evalúa a los residentes en Estados Unidos, y en todas hubo una diferencia significativa en cómo se comportaron ellos diferente alrededor de un paciente hipotético antes de entrar a cirugía. La otra es que se han diseñado programas en donde se incluyen, por ejemplo, HPV, enfermedades biliares, o en nuestro caso, en donde está incluida la cirugía bariátrica, gastrointestinal superior o gastrointestinal proximal, en donde efectivamente está obesidad mórbida, pero también está enfermedad acidopéptica y reflujo. Y entonces lo que se les hace a los residentes es pasarlos a través de una simulación integral, es decir, conocen al paciente, lo entrevistan, le hacen el diagnóstico, le proponen estudios. Si esto está correcto, entonces el paciente en teoría va a quirófano y simulan una operación que es evaluada igualmente durante el ejercicio y al final ven el postoperatorio, la evolución hasta el alta y los resultados o inclusive el manejo de complicaciones justamente de la operación. Y este es el esquema en cómo está distribuido ese curso, en donde los primeros 2 días se les dan principios de simulación, principios de lo que es la enfermedad en este caso, o en un principio reflujo, enfermedad acidoptética, y al día siguiente cirugía bariátrica con simulación, insisto, para que el último día se les propone hacer la operación, en este caso una gastroyeyunoanastomosis o endoscopía, que también se ha demostrado que sirven estos ejercicios justamente para esto, y los resultados es que justo, precisamente después de estos ejercicios, los resultados son mejor, tanto evaluados por los maestros, que esta es la evaluación, en donde sí hay una diferencia posterior al ejercicio, y los residentes se sienten mejor,
se sienten más diestros y capaces para mejorar justamente, para manejar justamente este grupo de pacientes y todo lo que va alrededor de ellos alrededor. Lo último que se está hablando en estos últimos 3 años es el coaching. ¿Esto qué quiere decir? Que se hace un esfuerzo dirigido en donde a un grupo específico que nos interesa se les diseña un entrenamiento que tiene la parte técnica, como ven ustedes aquí del lado izquierdo, orientación en cuanto a la parte técnica del procedimiento, que puede ser cirugía de mínima invasión, por ejemplo, ¿no? Prácticas seguras, colocación de trocas, etcétera, y posteriormente situaciones que pueden ocurrir alrededor de la cirugía o durante el procedimiento, es decir, interrupciones, distracciones por las que todos pasamos, se va la luz, se apaga el monitor, no sirve la energía, no hay el material que necesitamos, y todos estos escenarios se recrean y se ponen a prueba justamente en el ejercicio, en donde estos alumnos, después de pasar por este primer ejercicio, pasan y tratan de hacer simulado o algo gastrointestinal, en el caso de los ginecólogos, una histerectomía, por ejemplo. Y ha funcionado muy bien, imitando justo lo que hacen muchos deportistas, en donde se graban, tienen sesiones de video, y justamente por gente experta, a través de esos videos, se les puede dar retroalimentación a los cirujanos para que digan, probablemente en esta parte podías haber hecho algo diferente, podías haber entrado de manera más arriba o más abajo, o utilizado otra alternativa en cuanto a energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta retroalimentación enriquece, primero detecta puntos débiles en nuestra práctica, y después permite dar retroalimentación y mejorar entonces nuestra experiencia a mediano y a largo plazo. Y de hecho, para que tengan una idea, pensando del 1 al 100, pues no, aunque son cirujanos los que están involucrados acá, experimentados, si se fijan el porcentaje de buenos resultados no es tan bueno. Entonces hay un gran espacio todavía para mejorar, aun cuando nos consideremos nosotros expertos. La pregunta que me queda aquí, que yo se las haría antes de terminar, sería, ¿a quién invitarían a su sala a que los coachara? Y esa es una parte también muy importante, y hay una plática inclusive de TEC que platica justamente esa parte. De tus maestros, ¿a quién invitarías a que te coachara en el quirófano? Y yo afortunadamente tengo muchas opciones. La simulación creo que hoy en día, como ven ustedes, va muy de la mano de lo que es la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica, la endoscopía, y agradezco, insisto, la oportunidad de que me permitan platicar de esto que es importante, y nuevamente felicidades por el curso. Gracias.